Mi solicitud respetuosa es levantar las restricciones, como les dije inicialmente, de menos de 50 personas. Presidente del Congreso pide al jefe de Estado excluir a los congresistas de la prohibición de reuniones con más de 50 personas para sesionar de manera presencial. Senado continuará en sesiones virtuales mientras el presidente Duque contesta. Cuestionan gastos del gobierno en rubros diferentes a la atención de la emergencia del COVID-19. Drásticas sanciones a los responsables de las chuzadas ilegales piden senadores a los entes de control. En los extremos de Colombia, Cartagena y Leticia padecen sus dramas por cuenta de la pandemia. Piden ayudas económicas a personas en condición de discapacidad y sus cuidadores para enfrentar el virus. Buenas noches. El presidente del Congreso, senador Lidio García Turbay, le solicitó al presidente de la República excluir a los congresistas de la prohibición de hacer reuniones con un máximo de 50 personas. En una carta enviada al presidente Iván Duque, el senador García solicita expresamente esa autorización con el único objetivo de realizar las sesiones de manera presencial. A través de una carta, el presidente del Senado de la República, el liberal Lidio García Turbay, le pidió al primer mandatario hacer una excepción con las sesiones de los congresistas para que puedan estar todos de manera presencial. Mi solicitud respetuosa es levantar las restricciones, como les dije inicialmente, de menos de 50 personas, pero con exclusiones reales para nosotros poder ver si tenemos la posibilidad de trabajar presencialmente las plenarias. Nosotros no podemos violar las medidas sanitarias que están establecidas y pues no me quiero ver abocado a sanciones disciplinarias o cualquier tipo de problema jurídico más adelante. En la carta de 3 páginas anunciada al filo de la medianoche en la plenaria de este miércoles, García Turbay justificó la solicitud en el hecho de que si citara a sus colegas a sesiones presenciales, no podrían estar más de 50 de los 108 senadores. Lo cual comportaría un desequilibrio y violación al derecho a la igualdad entre los miembros de la corporación a participar. Tenemos la posibilidad de salir a las calles sin ningún problema. Estamos dentro de las exenciones, pero no para incumplir las medidas que están establecidas. Entonces, esa es la problemática que tenemos para poder iniciar las sesiones el 18 de mayo, como había quedado el lunes 18 de mayo de manera presencial. En la misiva, la solicitud es puntual. Se levante la limitación única y exclusivamente para los servidores públicos de elección popular para realizar reuniones de más de 50 personas. García Turbay destacó en la carta que el Senado no ha cesado en el cumplimiento permanente de las funciones constitucionales que le asisten, recurriendo con audacia a plataformas virtuales. Hemos logrado desarrollar actividades legislativas y de control político. Mientras llega la respuesta del presidente de la República, los senadores continuarán con su trabajo legislativo de forma virtual, como se ha hecho hasta el momento. Saludo a mi compañera de set, Marcela Baena, que continúa trabajando desde su casa en Medellín. Marcela, muy buenas noches. Hola, Carol, buenas noches. Seguimos en teletrabajo. Y desde aquí, desde Medellín, les presentamos los detalles de la seria defensa que hicieron a las sesiones virtuales algunos senadores y constitucionalistas de la Comisión Primera. Las sesiones virtuales son legítimas y legales, conceptuaron expertos constitucionalistas invitados a un foro académico en la Comisión Primera. Teniendo en cuenta que la herramienta de la virtualidad es un elemento fundante, que adicionalmente las altas cortes ya lo han prodigado para su debido funcionamiento, yo coincidiría en ello. Sobre la efectividad del control político afirmaron que virtualmente sí se puede debatir, revisar y modificar los decretos expedidos para enfrentar el COVID-19. Son ustedes los que pueden mostrar cómo esta pandemia está afectando de manera completamente desigual a las mujeres encerradas con los hombres que las maltratan, a los indígenas del Amazonas, a las poblaciones del Chocó. Para algunos senadores la virtualidad no tiene los mismos efectos que las sesiones presenciales para hacer control político. En la práctica realmente es imposible ejercer el control político si no se tiene una presencia real y concreta en el Congreso. Hay verdaderamente un argumento para que se permita reformar la Constitución por una red social. La respuesta vino desde el Partido Liberal. Yo
No comparto lo dicho aquí por el senador Roy Barreras, mi compañero, que el Congreso esté parado, pues tampoco lo creo. Creo que usted mismo exaltó las funciones que se han hecho en esta comisión de traer expertos de alto nivel en materia epidemiológica, en materia económica, hoy en materia constitucional. El senador citante resaltó que la crisis desbordó la Constitución y la jurisprudencia porque nada estaba escrito para atender la pandemia. Se va a acentuar el gobierno de los jueces. No hay normas para enfrentar como se quisiera a esta enfermedad universal. Va a haber mucha jurisprudencia. Ante un aumento de los contagios, afirmaron otros senadores, será necesario alargar la cuarentena y trabajar armónicamente desde las tres ramas del poder público. Entre tanto, en la Comisión Segunda le pidieron a los entes de control aplicar drásticas sanciones a los responsables de las chuzadas ilegales por parte del Ejército Nacional, a algunos periodistas, congresistas, líderes sociales y funcionarios del gobierno. Duras críticas a un sector de la fuerza pública involucrado en el más reciente escándalo de chuzadas se dieron en un debate adelantado en la Comisión Segunda del Senado. Le pedimos al presidente de la República que eche mano de ese mandato que le da la Constitución como comandante en jefe de las fuerzas militares, que proceda a hacer la depuración que corresponda al interior de las fuerzas militares, del Ejército Nacional y de la Policía Nacional si fuera necesario. Aunque ya han salido militares por este nuevo episodio de interceptaciones ilegales, senadores pidieron rapidez para saber los resultados de las investigaciones. Solicitarle claramente a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, que lleguen al fondo del asunto, pero que lo hagan en forma expedita. En medio del debate se aseguró que en el ejército ha existido un entramado de corrupción que involucra a varios generales. El general Adelmo Fajardo, quien aparece en una de las investigaciones de semana y está investigado en la Corte por desviar recursos para gastos de carácter personal. El general Jorge Horacio Romero, quien le vendía en la 4ª Brigada salvoconductos, según lo dice Semana, para armas a integrantes de la oficina de Envigado. Senadores víctimas de las interceptaciones dijeron que se debe asumir la responsabilidad política por estos hechos. Aquí tiene que haber una responsabilidad política que tiene que ponerse de presente. Si no lo hacemos, aquí van a seguir existiendo chuzadas versión 2003, chuzadas versión 2014, chuzadas versión 2020 y seguramente chuzadas 2021 y 2022. Desde el Partido Centro Democrático se dijo que no se puede generalizar y que se hace daño al lanzar juicios sin pruebas. Lo importante aquí, para ciertos sectores, es manchar a una institución. Es hacer política con una situación y tratar de manchar la honra del presidente de la República, que repito, un hombre decente. Desde el Ministerio de Defensa se afirmó que estos son casos aislados. En sesión plenaria, varios senadores cuestionaron al ministro de Salud sobre lo que consideran un gasto innecesario del gobierno en rubros diferentes a la atención de la emergencia generada por la pandemia del coronavirus. Durante el debate de control político, los senadores cuestionaron la gestión por parte de las carteras de Salud y de Hacienda. No hay tapabocas para toda la población, el personal médico no está protegido, las zonas periféricas del país no tienen elementos para manejar esta pandemia y el gran riesgo es que tengamos que cerrar el país muy pronto. El senador Jorge Enrique Robledo aseguró que el Ministerio de Hacienda se ha quedado corto en acciones. Es escaso el gasto social, es mediocre lo que se está haciendo en salud, es bien equivocado el tratamiento que se le daba al sector financiero, poco y tardío el respaldo a las nóminas de las empresas que se necesitaba, las alzas de las tarifas de la energía siguen como si nada y siguen ellos haciendo fiesta. Inquietudes que de inmediato respondieron los ministros. Se le expedirá mañana mismo carta a cerca de 500 IPS del país para que nos abran las cuentas para poder enviar los recursos para que iniciar los pagos atrasados de nómina por valor de 260.000 millones de pesos. El ministro Alberto Carrasquilla aseguró que todas las gestiones y recursos para atender la pandemia están dadas. El primer caso que nos ocurre en Colombia ocurre apenas 2 semanas antes de que se declarara la emergencia, es decir, rápidamente
se diseñó y se puso una estrategia para enfrentar el problema. Para el partido de gobierno son muchas las aristas que se manejan y frente a otros países, Colombia ha dado una respuesta adecuada. Yo creo que es innegable que el gobierno del presidente Duque ha hecho los más grandes esfuerzos para defender la salud y la vida de los colombianos, para proteger a los más vulnerables, así algunos aquí busquen negarlo. Yo creo que el país se cerró a tiempo, a diferencia de lo que dicen algunos, y creo que bien explicó el ministro. Desde todas las bancadas se enviaron proposiciones para que desde el gobierno nacional se puedan implementar y sean de beneficio para todos los colombianos. En un foro organizado por el Senado y el Centro de Estudios Legislativos, 50 expertos analizaron los devastadores efectos del coronavirus y pidieron fortalecer la industria farmacéutica nacional. En el evento, donde asistieron virtualmente científicos del mundo, autoridades sanitarias del país y legisladores, se expuso que Colombia es un país rico en materias primas que debe avanzar hacia el desarrollo farmacéutico soberano. Que no entiendan mi crítica como un ataque a la industria global, sino como el legítimo anhelo nacional a tener una industria soberana. El senador Iván Agudelo resaltó que se debe impulsar esta iniciativa de la mano del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchos podrán cuestionarnos el costo de esta iniciativa, pero los beneficios para la salud y la vida de las personas superarán cualquier inversión que se realice. Para avanzar en la construcción de la política pública de ciencia, tecnología e innovación que hoy requiere Colombia para lograr suficiencia, desarrollo económico, generación de empleo y soberanía. Expertos y catedráticos concluyeron en que se debe cambiar el modelo de innovación farmacéutica para que le dé el dinamismo al país. La soberanía farmacéutica necesita necesariamente construir al interior del Estado capacidades regulatorias. Sin capacidades regulatorias va a ser muy difícil hablar, insisto en este punto, de seguridad farmacéutica. El foro dejó abierto el panorama y evidenció las falencias y fortalezas, y es hacia allá donde se va a legislar para que Colombia no se quede atrás frente al desarrollo de otros países. Un salvavidas a las aerolíneas lanzaron senadores de las comisiones económicas. Le pidieron al gobierno abrir el espacio aéreo para vuelos domésticos, lógicamente también cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Colombia necesita el transporte aéreo para reactivar la economía. Por eso, aseguran los senadores, es necesario tener una industria de aviación fortalecida y con todas las medidas de bioseguridad. Y lo que nosotros exigimos más que un plan de salvamento de la aviación es un plan de apoyo a los pasajeros para que puedan recuperar su actividad productiva. Sin producción no hay economía. Le pidieron los senadores al gobierno ser claros sobre el apoyo que se le entregaría a este sector. Ese apoyo no se está particularizando en ninguna aerolínea en especial. Lo entendemos como un apoyo que requiere el sector de la aviación civil en Colombia. Durante el debate, los gerentes de las diferentes aerolíneas aseguraron que necesitan liquidez inmediata y pidieron créditos blandos con periodos de gracia y tasas de intereses bajas para el pago de las deudas. Hay que seguir pagando esos costos fijos. Los costos fijos representan aproximadamente un 50% de la estructura de costo de una aerolínea y son costos de montos elevados, alquiler de aviones, talleres mecánicos, centros de mantenimiento, nómina, por supuesto. El sector de la aviación aporta a la economía 5.000 millones de dólares al año, equivalente al 2.7 del Producto Interno Bruto, y genera 237.000 empleos formales y 32.700 empleos indirectos. El sector turístico es uno de los más afectados por la crisis sanitaria. Hoteles, fincas vacacionales y agencias de viajes siguen cerrados. Senadores plantearon devolverles IVA de los 2 primeros meses del año y otorgar créditos con periodos de gracia de hasta 5 años. En la actualidad, la ocupación hotelera del país está en menos del 2%. Por su iliquidez en que se encuentra, que no le permite atender sus obligaciones financieras y demás, y particularmente el pago de nóminas. Por esto piden más apoyo para proteger al sector. Le hemos solicitado al gobierno nacional iniciar el proceso de construcción de un COMPES. El turismo de Colombia, ese posicionamiento que habíamos logrado, requiere de mucho tiempo. El 82% de los establecimientos hoteleros en el país son pequeños, es decir, que cuentan con menos de 20 habitaciones. Estas microempresas necesitan ayudas con urgencia. Por la posibilidad de unos créditos con una tasa, con un periodo muerto de 1 año
y un plazo de entre 4 y 5 años para pagar las obligaciones. Este sector genera 110.000 empleos directos y es la principal fuente de ingresos de ciudades como Cartagena y Santa Marta. La devolución del IVA y del impoconsumo de los meses de enero y febrero de este año y el no cobro durante todo el 2020. Adicionalmente, una línea de crédito con un periodo de gracia de 1 a 5 años. Otras de las propuestas presentadas por este partido es no cobrar el IVA a los arrendamientos comerciales y brindar un descuento del 50% en la renovación del registro mercantil de este año. La cadena gastronómica también sufre los efectos de la cuarentena. Meseros, administradores, cajeros y proveedores están sin trabajo. Senadores ofrecen soluciones para este sector. La crisis tocó a unos más fuerte que a otros. Restaurantes, cafeterías y panaderías hacen parte del sector que vendía 35 billones de pesos al año y ocupaba 1 millón de personas. Los locales están cerrados, no producen absolutamente nada diferente a gastos de administración, gastos de servicios públicos, gastos de pago del alquiler. Lo que nosotros queremos proponer es, primero, una campaña que hemos llamado Todos Ponen, que los dueños de esos locales congelen el arrendamiento mientras el local esté cerrado. No lo cobremos o cobremos una fracción mínima. Para evitar los cierres de los locales, el gobierno nacional permitió la reapertura del sector solo para llevar y recoger alimentos. Pero debo denunciar que muchos de ellos no están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y ponen en peligro a sus familias y a otros colombianos. Propietarios de restaurantes hicieron un llamado al gobierno para que faciliten acuerdos entre arrendadores e inquilinos y otorguen subsidios al sector. Pero los dueños de los restaurantes no son los únicos afectados. La cadena de abastecimiento de alimentos dice perder la batalla. Señores gobiernos, de corazón les decimos que tengan en cuenta nosotros como proveedores. Hemos hecho uno de los sectores más afectados en este franjero, en esta situación que ha pasado, porque afortunadamente trabajamos con el turismo y el turismo no está llegando a Colombia. Otro de los problemas, afirman senadores, es que los ciudadanos no le están comprando a los restaurantes ni siquiera a domicilio, sumado a que en los estratos más bajos inclusive no cuentan con los recursos para adquirir la canasta básica familiar. 4 es el número de esta semana. Son los billones de pesos que anualmente reciben las aseguradoras de riesgos laborales y quienes a la fecha no han entregado los elementos de protección al personal de la salud que atiende pacientes con COVID-19. El dato lo entregó el senador Carlos Fernando Motoa en un debate al ministro de Salud. Además de las angustias económicas, ciudades como Cartagena y Leticia están siendo duramente castigadas por la pandemia. Por eso el Senado pide al gobierno que las ayude de forma más decidida. Es que Cartagena está tocando fondo, señor ministro. En medio de la plenaria, el presidente del Senado hizo un especial llamado al ministro de Salud para que mire la situación de la capital de Bolívar. La situación que estamos viviendo en la ciudad de Cartagena es caótica. Nosotros tenemos la ciudad donde más muere gente por COVID. O sea, la mortalidad acumulada por 100.000 la tenemos en 4.1. Es decir, tenemos el índice más grande en Colombia. Le sigue Santa Marta, que está en 3. El senador liberal mostró su preocupación por el futuro inmediato de su ciudad. Nosotros estamos doblando las ciudades en esta ciudad turística, donde para que se pueda recuperar económicamente va a ser muy difícil, porque nadie va a querer viajar a una ciudad que ha tenido tanto índice como este. También instó al gobierno para que mire hacia las regiones más apartadas donde la crisis es inminente. Que no solamente Cartagena, hay 4 o 5 ciudades que están en muchas dificultades. Lo que está pasando en el Amazonas es catastrófico también. Y en muy pocos días vamos a tener que trasladar los enfermos del Amazonas a otra ciudad del país para que los puedan atender, porque ya no hay fórmulas, no hay formas. El presidente del Senado instó al gobierno y partidos políticos a trabajar de la mano en todo el país. Desde la Comisión Cuarta denunciaron que miles de familias dedicadas a la pesca artesanal quedaron excluidas de las ayudas del Ministerio de Agricultura. Senadores de la bancada de oposición denunciaron el abandono del Estado a 200.000 familias que viven de la pesca artesanal. Los pescadores artesanales en Colombia tienen una situación muy especial. Son ignorados. Pareciera que realmente no contribuyeran a la economía nacional y son muy importantes para ella. Para algunos senadores, Colombia es un país que le da la espalda al mar. El Ministerio de Agricultura, en sus líneas de crédito y fomento,
en ningún momento menciona al sector pesquero. Todo lo contrario, el sector pesquero, en el caso del Pacífico, está abierto de par en par al saqueo de las transnacionales de la pesquería. Pescadores de San Andrés y Providencia pidieron ayuda al Banco Agrario, pues no tienen cómo pagar las deudas. Hay pescadores que tienen créditos vigentes, no hay refinanciación, no hay ofrecimiento para ayudarlos pues con las cuotas vencidas. Acuérdense que no hay pesca, no estamos generando utilidad, ganancia. También denunciaron problemas de inseguridad. Específicamente, Buenaventura, tenemos mucha dificultad para ejercer lo que es la actividad de la pesca, debido a que la inseguridad ha sido crucial en lo que son los robos, los atracos. Pescadores y senadores le pidieron al gobierno un compromiso mayor para articular la política pesquera a los planes de desarrollo nacional y local. Senadores debatieron sobre la reactivación gradual de la economía. Le pidieron a los ciudadanos cumplir con todos los protocolos y a los alcaldes ser más estrictos con las medidas de control. 16 nuevos sectores económicos retomaron actividades laborales esta semana. Yo hubiera querido una reactivación de la economía mucho más lenta, mucho más paulatina, mucho más despacio en la entrada de un sector tras otro sector. El llamado es a garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. Estamos de acuerdo en que se esté haciendo la reapertura económica por sectores, siguiendo todos los elementos de bioseguridad. Representantes del sector automotriz que debieron empezar a trabajar esta semana denuncian que no han podido abrir sus puertas por falta de claridad en las reglas establecidas. Nos encontramos listos por una serie de detalles y autorizaciones que no se han puesto en este momento el gobierno nacional. Pedimos por favor aclaren esto, ya que lo que ha creado es una confusión a los ciudadanos. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en esta nueva etapa de reactivación económica, 187.000 empresas retomarían actividades laborales en todo el país. Y como si fuera poco, el bajo nivel de los embalses y la escasez de las lluvias tienen al país al borde de un apagón. Por eso en la Comisión Quinta piden que el cargo por confiabilidad que pagamos todos sea destinado a enfrentar esta contingencia. Colombia genera cerca del 70% de su electricidad con agua. Por esto hoy hay preocupación por lo que puede pasar a futuro. Los embalses están bajos y según pronósticos del IDEAM, junio y julio serán de poca lluvia. Colombia puede sufrir un apagón eléctrico en los próximos meses por culpa de la ambición desmedida de los generadores hidráulicos. Ellos, aunque tienen los embalses bajos, siguen participando en gran medida en el mercado de generación eléctrica en el país, poniendo en riesgo la demanda eléctrica futura de los colombianos. Hoy todo colombiano paga en su factura un cargo por confiabilidad para garantizar el cumplimiento en el servicio de energía. Por esto, senadores criticaron que a manera de solución la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, quiera crear un nuevo cargo a favor de los hidráulicos que tienen al país a portas de un apagón. Nos preocupa que las medidas que se estén planteando desde la CREG apunten a incrementar los ya abusivos costos que asumen los usuarios por un servicio de energía que en departamentos como el Meta y en muchos departamentos no es de calidad. Para evitar este posible apagón, desde el Ministerio de Minas se pidió a las generadoras tomar medidas inmediatas para subir los niveles de agua. De no hacerlo, Gobierno Nacional intervendría el mercado. La única manera de evitar que en el futuro llegue a haber ese riesgo es empezar a embalsar desde ya. Entonces, si se toma una medida ahorita, se hace de manera preventiva para que los embalses lleguen al nivel que se necesita el 1 de diciembre. Este posible desabastecimiento energético podría darse si no se toman medidas a tiempo. 21.000 millones de pesos fueron destinados para la compra de 18 tanquetas y elementos disuasivos para el ESMAD. La oposición cuestionó la destinación de estos recursos en vez de ser utilizados para aliviar los efectos de la pandemia. La bancada de gobierno, por su parte, afirma que esta adquisición viene desde el año anterior. El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, señaló que el Ministerio de Defensa está incurriendo en compras innecesarias cuyos dineros podrían usarse para enfrentar la pandemia. El pasado 20 de abril, en medio de la pandemia, el gobierno decidió iniciar la compra de munición para el ESMAD por valor de 9.500 millones de pesos.
Ese gasto se suma a los más de 12.000 millones de pesos que entre el mes de marzo y abril el gobierno gastó comprando 18 tanquetas también para el escuadrón móvil antidisturbios. Para algunos senadores, ese dinero va a hacer falta para atender las necesidades económicas del país. El presidente no puede seguir haciendo este derroche en medio de una crisis que se va a ahondar con el paso de los días y cuando hagamos ya el examen final de las empresas que se quebraron, los empleos que se perdieron. Senadores del partido de gobierno aseguraron que estas compras estaban programadas desde el primer semestre del año pasado. Entendemos que hoy es prioritario el tema de COVID, tanto para la salud como por las repercusiones sociales y económicas, pero también es importante garantizar que nuestra fuerza pública pueda continuar cumpliendo con su función misional. Además afirman que se hace necesario estar preparados para cuando se termine esta emergencia. Los presupuestos venían desde el año pasado. Necesitamos una fuerza pública bien dotada. No siempre vamos a vivir en pandemia. El llamado del senador Wilson Arias es a detener esta compra y utilizar esos recursos para adquirir unidades de cuidados intensivos a fin de atender la emergencia en el Amazonas y el Pacífico colombiano. La Secretaría General del Senado y el Centro de Estudios Legislativos convoca a estudiantes de últimos semestres a realizar sus pasantías ad honorem en el Legislativo. Quienes estén avalados por su institución educativa y cumplan los requisitos serán integrados en las diferentes dependencias del Senado. Informes en el WhatsApp 311-308-1846 o en el correo prácticas.cael@senado.gov.co. Muy bien, hasta aquí los acompaño por hoy. Regreso con ustedes, Carola, Bogotá. Feliz noche. Marcela, gracias y feliz noche. Las personas en condición de discapacidad ruegan por ayudas en alimentos y el pago de los salarios de sus cuidadores. Senadores de la Comisión de la Inclusión solicitaron precisamente tenderle la mano a esta población vulnerable y que también ha sido afectada por la pandemia. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. En Colombia, el 80% de las personas en condición de discapacidad viven en pobreza y el 50% son analfabetas. Es preocupante ver que existe la evolución del IVA, que existe, por supuesto, algunos planes que están liderando por Familias en Acción, pero creo que las personas en dicha condición merecen un esfuerzo mayor por parte del gobierno nacional. Apoyar los emprendimientos de esta población en medio de la pandemia es otro de los llamados al gobierno. Si se le imprime un poquito de enfoque diferencial para este tipo de emprendimientos que tienen que ver ya sea con cuidadores o con personas de discapacidad, se les apoye para que estos negocios que ya venían no quiebren. Según la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad, actualmente 1.470.000 personas reciben algún tipo de ayuda por parte del gobierno, pero están trabajando para ampliar la cobertura. Para poder llegar hoy en día a más de 2.300.000 personas con un impacto de casi 3 millones de hogares, donde por lo menos una persona con discapacidad tienen en ese núcleo familiar. Los senadores también pidieron reevaluar las ayudas en materia educativa para los 265.000 niños en condición de discapacidad que hay en el país. Yo creo que es evaluar el proceso adecuado para garantizar que ellos se sientan incluidos con actividades desde lo lúdico, que garanticen su aprendizaje. En los próximos días continuarán las reuniones entre la Consejería Presidencial y el Senado para trabajar en un proyecto de ley que establezca una política pública de discapacidad.